Hermanos, bienvenidos sean todos a su programa En Meditación. El día de hoy vamos a ver el tema comunión sacramental, comunión espiritual. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43, se nos relata de dos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella ocasión cuando volvió al otro lado del lago proveniente de Gerasa. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Inmediatamente llegó, pues se dispuso a ir al pueblo acompañado de Jairo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje bíblico, no? Seguido igualmente de sus discípulos y de esa multitud que por lo general siempre acompañaba a nuestro Señor Jesucristo. En los versículos del 25 al 34 nos cuenta que entre tantos que se apiñaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo, había una mujer, ¿se recuerdan? Una mujer que no repetía decirse a sí misma, si tan solo le tocara el borde de su vestido quedaré sanada. Y va de repetir. ¿Cuántos años llevaba esta mujer? ¿Se acuerdan? 12 años con esa enfermedad. Con esa enfermedad y ella había puesto todos los medios humanos para su curación. Dice la palabra que muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y en eso ella había gastado una gran fortuna. Pero aquel día ella comprendió algo muy importante para su vida. Llegó a comprender que Jesús era el único remedio para ella, para su vida. No solamente el remedio de su enfermedad que la volvía impura ante la ley, sino que era un remedio pues para todos los males que aquejaban su vida, así como también Jesús es el único remedio para todos nuestros males. Nos dice la palabra que la mujer alargó su mano, su brazo y tocó el borde de su manto. En ese momento ella se sintió curada. Y nuestro Señor Jesucristo se acuerda que preguntó, ¿quién me ha tocado? Dice el vestido, dirigiéndose a todos los que lo rodeaban. Pues una fuerza ha salido sobre mí. Y es en ese mismo instante, la mujer entre asustada, temblorosa y lo más seguro, pues llena de júbilo todo a la vez, nos dice las Sagradas Escrituras que se echó a los pies del Señor. Hermanos, nosotros también, ustedes y yo, necesitamos ese contacto diario con el Señor, porque también son muchas nuestras enfermedades, muchas nuestras dolencias, nuestras tribulaciones, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros pecados. Por eso es que necesitamos ese contacto diario con nuestro Señor. Y precisamente al recibirle ahí, en la comunión sacramental, ahí en ese momento que lo recibimos cuando vamos a comulgar en la Santa Misa, en ese momento es cuando se realiza este contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y son tantos los bienes que nosotros recibimos a través de este contacto con Él, tanto los bienes que nosotros recibimos en cada comunión, que el Señor cuando nos alimentamos de Él también nos dice, una fuerza ha salido de mí hacia ti. Así nos dice. Y esa fuerza no es más que un torrente de gracias que cada vez que nosotros comulgamos, estas gracias nos inundan nuestra vida de alegría. Estas gracias nos dan mucha firmeza, mucha fortaleza necesarias a nuestra vida para nuestro caminar terreno, hermanos. Antes, fíjense bien, antes de asistir a la Santa Misa, el profundo amor que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pues nos hace desear recibirlo fervorosamente dentro de nosotros para estar en una comunión muy íntima con Él. Lo deberíamos de buscar entonces a nuestro Señor desde el momento en que nosotros nos levantamos, desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, lo debemos de buscar con ese mismo deseo, ese mismo afán, ese mismo esmero con que lo buscó esta mujer enferma. Lo hemos de buscar poniendo todos los medios humanos que están a nuestro alcance, como apartando, reservando ese tiempo del día para ir a la Santa Misa.
alistándonos también con suficiente tiempo para llegar a ser puntuales, etc. ¿Y todo esto para qué? Para estar con el amado, con el amor de nuestros amores. Lo hemos de buscar también, además de los medios humanos que hemos de poner, con los medios sobrenaturales que nosotros tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, hemos de acudir a nuestro ángel custodio y a nuestra Santísima Madre solicitándole ayuda a ambos. ¿Para qué? Para poder recibir esa Santa Misa a la que vamos a participar de la manera más piadosa, más fervorosa, más concentrada posible. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema comunión sacramental, comunión espiritual. Si alguna vez, por razones de que tenemos que realizar algún viaje, o tenemos que trabajar, o tenemos que estudiar, etcétera, se nos hiciera muy dificultoso ir a misa un día domingo, pues entonces pondremos más empeño, más ingenio, más amor para ingeniárnoslas de tal manera que nosotros no dejemos de asistir a la Santa Misa. Y hermanos, se puede. Se puede porque cuando se quiere, se puede. Así ponemos todos los medios humanos posibles para alcanzar otras cosas, otras metas, otros proyectos. Lo mismo podemos hacer para no dejar de asistir a misa dominical. Por ejemplo, si uno va a misa el sábado al final de la tarde, noche, participa de una Eucaristía con la liturgia y con las lecturas de la misa dominical, cumple con el precepto de participar de la Santa Misa del día domingo. La validez de la misa dominical asistiendo el día anterior, el sábado, como decía al final de la tarde-noche, o sea, en la víspera del domingo, está aprobada por el Código de Derecho Canónico, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia Católica, así como de los derechos y las obligaciones de nosotros, pues, los fieles. Dice el numeral 1248.1, cumple el precepto de participar en la misa quien asista a ella, donde quiera que se celebre un rito católico, ya sea tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. ¿Y? Ya estamos claros entonces. Santa Catalina de Siena explica con un ejemplo la importancia que debe de tener para nosotros el desear así, vivamente, de participar en la Sagrada Comunión. Decía ella, supongamos que varias personas poseen una candela de diferente tamaño y peso. La primera lleva una vela de 1 onza, la segunda lleva una vela de 2 onzas, la tercera lleva una vela de 3 onzas y la última lleva de 1 libra. O sea, de 16 onzas. Cada una enciende una vela y sucede que la que tiene 1 onza tiene menos capacidad de alumbrar que la que lleva 1 libra. Lógico, ¿no? Y termina diciendo la santa, lo mismo sucede con los que nos acercamos a comulgar. Cada uno de nosotros llevamos una vela, es decir, nuestros deseos fervientes con los que nos acercamos al altar a recibir la sagrada hostia, o sea, el cuerpo del Señor. Y hermanos, dependiendo de estas disposiciones interiores con las que nos acercamos a comulgar al altar, dependerá la cantidad de gracia que nosotros recibamos. Y este vivo y fervoroso deseo de comulgar, señal de nuestra fe y de nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, nos llevará a realizar muchas comuniones espirituales antes de recibirle sacramentalmente, o sea, cuando vamos a comulgar. Y también nos llevará a hacer muchas comuniones espirituales durante el día, hermanos, ahí en medio de la calle, en el trabajo, en el medio de transporte, en medio de nuestra ocupación, etc. Decía San Alfonso María de Ligorio, la comunión espiritual es una oración con la que expresamos el deseo ardiente de recibir a Jesús sacramentado. Hermanos, la comunión sacramental
¿En qué consiste? Consiste en un acto de amor que le manifestamos o le expresamos a nuestro Señor, ya sea para que nos ayude a prepararnos bien para recibirle cuando vamos a comulgar, o cuando no podemos hacerlo porque nos encontramos en pecado grave, ¿no? Solo basta decir, por ejemplo: Señor, yo quisiera recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Tenemos que hacer varias oraciones sacramentales durante el día. También las comuniones sacramentales, espirituales, nos ayudan a desagraviar, o sea, a reparar, a expiar por las veces en que tal vez nosotros no nos preparamos bien en veces anteriores para ir a comulgar, porque nos acercamos de repente a comulgar con mucha frialdad, con indiferencia, sin vibración de amor, ¿no? Entonces también ahí ocupamos pues las comuniones espirituales para decírselas a nuestro Señor. Bien, hermanos, antes de concluir el programa, pues 3 puntos a meditar. Si alguna vez por fuerza mayor no podemos participar de la misa del día domingo, ya sabemos que podemos asistir a la misa del sábado ya en la tarde y noche, asegurándonos de que sean las lecturas del día domingo. Número 2, la comunión espiritual es un acto de amor por medio del cual nosotros le manifestamos al Señor ese profundo deseo de recibirle en el momento de comulgar. Y número 3, la comunión espiritual pues es esto, es ese deseo de manifestarle al Señor de que lo queremos recibir cuando nos encontramos en pecado mortal. Hermanos, les pedimos pues que nos acompañen, les invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.